¿Y por qué? ¿Qué fue lo que te interesó del plan de seguro? Dejar aseguradas a mis hijas si el día de mañana yo muriera. Eso fue lo que me llamó la atención. Siempre ver por mis hijas. Esta noche es una noche muy especial porque estamos un grupo de periodistas que participamos en una investigación que se llama La trampa de la desinformación, el negocio de engañar a las personas migrantes, y que fue un trabajo que de verdad lo hicimos en un tiempo récord, que fue de 2 meses, y que ya no quiero hablar porque lo que quisiera es que ustedes vieran este video que vamos a compartir sobre el trabajo. Es el video general que yo les diría resume el esfuerzo de más de 10 mujeres periodistas que participaron en esta investigación y de las experiencias que encontramos con personas migrantes que nos compartieron lo que ellos estaban viviendo. Así que vamos a empezar con el video y luego ya les presento a nuestras invitadas. Adelante, Paco. Buenas tardes, yo ya había llamado, dejé mi mensaje y todo fue un fraude. Por favor, si me podían llamar al 446-382. Gracias. Deberían decirnos que no, sino que nos engañan y nos mienten de esta forma. La desinformación hace que las personas migrantes pierdan su dinero y arriesguen su vida por oportunidades, servicios y promesas que no son reales. Al ser víctimas de estos esquemas, entran en un círculo vicioso donde terminan financiando la propia desinformación que reciben. A través del análisis de grupos, ofertas y anuncios en plataformas digitales como Facebook, TikTok y WhatsApp, se descubrió la magnitud de la desinformación que afecta a los migrantes. Utilizando desinformación, diferentes modelos de negocio han prosperado y se aprovechan de las personas migrantes. Desde falsos reclutadores de personal, traficantes de personas, hasta asesores legales y coaches de migración. Más de una cuarta parte de las personas que participaron en nuestra encuesta revelan haber recibido mensajes falsos acerca de trámites migratorios, apertura de frontera o ofertas laborales. Reportan recibir esos mensajes en las redes sociales que se han convertido en el lugar favorito de los estafadores. Casi 2/3 partes de las personas encuestadas que recibieron mensajes falsos terminaron siendo víctimas de fraude o perdieron su dinero. Algunos testimonios revelan la triste realidad de quienes confiaron en esos engaños. Mercedes contactó a Jaime Díaz Márquez a través de WhatsApp. Él le prometió asilo político para sus familiares y le pidió $55 por cada uno para copias y papeleo. Mercedes fue una de las 200 personas que cayeron en el engaño. Jaime Díaz Márquez huyó con el dinero y no volvió a contestar mensajes. Yo ya había llamado, dejé mi mensaje. Quería que si por favor nos podían ayudar porque al otro lado en Tijuana defraudaron a 198, casi 200 personas, 25 hondureños y los demás mexicanos, y mis sobrinas están todavía en Honduras pensando que habían hecho todo legal, aplicar por asilo desde allá y todo fue un fraude. Influenciadores como Dario Andrés y José Román, quienes se dicen abogados en TikTok y en Instagram, también participan en esos engaños. Ellos venden asesoría legal aunque no tienen las credenciales para hacerlo. Comparten muchísima información acerca de trámites migratorios como anzuelo a sus seguidores e incluso comparten desinformación. Venezolanos que estén llegando a la frontera no podrán ser expulsados
bajo el título 42. Están cambiando las reglas y restricciones del asilo. Si usted quiere más información sobre frontera y título 42, siga nuestras cuentas y comparte. Las visas de trabajo son un blanco perfecto para desinformar y robar a las personas que buscan oportunidades. Muchos prefieren confiar en sus conocidos o en las redes sociales en lugar de la información de gobierno, organizaciones o medios que ofrecen datos reales y, en el mejor de los casos, verificados. En la práctica, esto provoca que los reclutadores monopolicen la información y controlen el acceso a los empleos y las visas H2, imponiendo tarifas y otros términos ilegales como condiciones para poder acceder a estos trabajos. Al creer y pagar por estos supuestos servicios, los migrantes terminan sin proponérselo como parte de la maquinaria de la desinformación que avanza, se diversifica y crece ante la inacción de las autoridades y la impunidad ante quienes desinforman y roban sueños y dinero. Migrar es un riesgo permanente y las trampas que circulan en redes sociales hacen más complejo el viaje. Sé precavido con la información que hay en redes sociales, pues la pérdida de recursos es solo una de las graves consecuencias de los fraudes y la desinformación. Cuida tu patrimonio, cuida tu vida, no caigas en la trampa. Me dan ganas de aplaudir, no se crean, no. Pues este es el resumen visual del trabajo que hicieron muchísimas personas y ahora les quiero presentar algunas de ellas. Nos acompaña esta noche Daniela Mendoza Luna, quien es directora general de Verificado y quien fue la cabeza de este proyecto de investigación periodística. Daniela, es un gusto que estés con nosotros esta noche. Bueno, para mí es una oportunidad enorme y agradezco mucho que me la brindes de acercarme a esta audiencia, a la audiencia de Conexión Migrante con la que estuvimos, o para la que estuvimos en gran parte, fue nuestra motivación para hacer este trabajo tan intenso. Entonces, pues, muchas gracias por darme la oportunidad de contactarme directamente con todas ellas y ellos. Gracias, gracias, Daniela. También nos acompaña Mónica González, quien fue nuestra editora visual, es una gran fotógrafa y alguien a quien yo quiero mucho, 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 mucho y la conozco desde que era chiquita. No se crean. Mónica González, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenida. Hola, muchas gracias, Pati. Gracias a todas por la invitación y también gracias por incluirme en a realizar la parte visual de esta investigación. Creo que es súper importante y además desde que me contaron, bueno, Pati, que ha sido mi mentora desde que inicié mi carrera, fue mi primera jefa, pues la verdad me dio mucho entusiasmo retomar este trabajo a su lado y al lado de las otras colegas que también llevan una trayectoria increíble como investigadoras. Gracias. Gracias, Moni, y bienvenida a esta charla de Entre Amigos. Y luego están dos de las periodistas, ya no está la Gaby, pero bueno, por ahí aparecerá ahorita, pero están dos de las periodistas que estuvieron haciendo trabajo en campo, que verdaderamente se metieron a platicar pues con las organizaciones, con los migrantes, con los colectivos que apoyan los procesos migratorios. Abril Mulato de Associated Press. Abril, un placer haber trabajado contigo en esta investigación y bienvenida a Entre Amigos. Hola a todos. Muchas gracias, Pati. La verdad es que yo todavía veo el video y me emociona un montón. En general sí, me pareció una gran oportunidad y pues es que estoy muy contenta y creo que bueno, hay mucho por hacer, pero ya lo platicaremos en breve. Exacto, exacto. Y Gaby Martínez, que algunos de ustedes ya la conocen porque anda por los rumbos de Tijuana, reportando para Conexión Migrante y que también participó en esta investigación. Gaby, buenas noches, ¿cómo está usted?
Hola, yo acá con toda la luz andamos con diferencia de horario. Oye, qué gusto poder verlas otra vez y yo creo que ya con un poquito de más retro, sobre todo por las reacciones, que eso ha sido bien importante. Yo estoy como también muy emocionado por cómo la gente, las organizaciones civiles, la propia población migrante ha hecho suyo este trabajo. Entonces, pues bueno, va a estar bien bonito, ¿no? Poder hablar sobre esto. Pues miren nada más qué grupo de periodistas profesionales que son pues dedicadas a hacer bien el trabajo, a meterse a profundidad a los temas. Y este tema en particular, a mí me parece, y con eso me gustaría iniciar, Daniela, primero fue un desafío presentar el proyecto, porque cuando uno piensa en desinformación de la comunidad migrante, pues evidentemente lo que está uno pensando es todo el tiempo, permanentemente, en todos los trayectos, en todos los procesos. Y el gran desafío era, ¿cómo le explicamos todo eso a la gente? Cuéntame un poco, Daniela, cómo se organizó el trabajo, qué era lo que andábamos buscando. Y luego ya me gustaría que cada una de ustedes pues nos cuenten su experiencia pues en el campo y en lo que vivieron y en la información que recibieron para poder desarrollar este proyecto. Dani, adelante. Gracias, Pati. Bueno, primero que nada, hay que señalar que partimos de algunos hallazgos gracias al centro que tienen ustedes, que están recibiendo las llamadas. Las personas les confían cosas, les preguntan cosas, y ese fue como nuestro punto de partida para saber, por ejemplo, que había mala información y había fraudes en el tema de las visas de trabajo, por ejemplo. También con nuestros aliados de Data Pop Alliance, que fue la otra organización que hizo el trabajo, pues ya había como una revisión previa de todos estos influencers que andan ofreciendo trabajos, andan ofreciendo servicios que no tienen ni siquiera las credenciales para dar. Entonces teníamos como una duda, ¿no? Y lo más importante, recuerdo cuando estábamos preparando este proyecto, era que no importa lo que nosotros pensáramos, necesitábamos consultar directamente a las personas que vivían en carne propia la situación, cómo es que recibían información, cómo es que les vendían estos servicios, cómo es que terminaban en la trampa, ¿no? Y por eso es que determinamos que el mejor modo era preguntarles de manera directa, y así lo hicimos, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de desplegar un equipo muy, muy bueno, con Gaby en Tijuana, con Abril en Ciudad de México, con Angélica, que no está en este momento, pero que estaba en Ciudad Juárez, que son las ciudades donde había una gran población flotante de personas en tránsito, y preguntarles primero, así tan directo, tan sencillo y a veces tan complejo que se hace actualmente, preguntarles dónde estaban informándose para revisar qué es la información que estaban recibiendo. Posteriormente surgió también la idea de la encuesta, y gracias igual otra vez a la comunidad de Conexión Migrante pudimos preguntarles directamente si habían recibido esa información sobre trámites migratorios, sobre asilo político, sobre propuestas de empleo, etcétera. Así que realmente fue toda esta audiencia la que nos ayudó a construir esos hallazgos, la que nos guió en esos hallazgos, y nosotros, bueno, ya nos tocó hacer la labor de reportearla, ¿no? De buscar, de encontrar esos casos, de jalar esos hilos en específico. Y bueno, fue así como surgió la metodología de trabajo, ¿no? Durante 2 meses estuvimos explorando, hablando con las personas en los refugios, en los campamentos que había en estos estados que ya les comenté. Estuvimos haciendo la encuesta en redes sociales, estuvimos hablando con especialistas, con autoridades migratorias de este y del otro lado de la frontera. Estuvimos también hablando con titulares de las organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces son quienes hacen la mayor parte del trabajo de acompañamiento y que tenían mucha información. Nos dimos cuenta cómo había tanta necesidad de hablar sobre este tema, y ya pues el reto realmente fue al final decir qué vamos a hacer con todo esto y cómo se los vamos a presentar, sobre todo buscando tener un enfoque donde no solamente les dijéramos esto pasa, sino también esto pueden hacer. Porque ante todo creemos que este periodismo debe ser un periodismo de servicio, un periodismo que ayude a esta comunidad, que les dé la información que necesitan y que no los haga, pues justamente eso, caer en la trampa.
Y más o menos, bueno, así fue a grandes rasgos todo el gran trabajo. Y luego, bueno, ya con el acompañamiento de Mónica, le pudimos poner imagen, le pudimos poner sonido, le pudimos poner una identidad a todo esto, que espero que haya sido algo que también las personas que nos vieron, que fueron muchas, hayan sentido como propio. Así es, así es. Oye, Mónica, tú tienes mucha experiencia con el tema de migración. Has vivido también directo procesos y yo recuerdo que cuando Daniela y yo conversamos contigo y te dijimos, a ver, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que nos imaginamos, tú desde un principio tuviste muy claro qué teníamos que hacer en el tema visual, en el tema de explicarle de la forma más fácil a la comunidad de qué se debieran cuidar, y de ahí surgieron estos 4 temas que salieron después en la investigación. Cuéntanos un poco, pues este ejercicio que hiciste, Mónica, y la experiencia que has tenido tú de caminar con la comunidad migrante en el continente. Ay, muchas gracias, Pati. Pues básicamente cuando me invitas y después tenemos una junta con Dani, lo que a mí me vino al recuerdo es la imagen de Vilma, esta señora que ven tirada llorando en el video, la primera escena. Y es un grupo de migrantes que regresan durante la pandemia desde McAllen, Texas, donde los cruzan de manera pues ilegal el crimen organizado, y los mandan a Ciudad Juárez y los regresan, ¿no? Por el título 42 que ahora ya no tenemos. Entonces, en ese momento una de ellas grita, nos están engañando, ¿no? Y es justo la médula de este proyecto cuando platicamos, y creo que hay una gran desinformación en estos viajes que he tenido de coberturas desde el 2019 que hice, bueno, desde el 2006, pero digamos que en el 2019 que hice Migrantes de Otro Mundo con la organización de CLIP de María Teresa Ronderos, nos dimos cuenta que había justo una gran parte en mecánica de administración, de macroeconomía que se estaba aprovechando de la población en movilidad, de cualquiera de los continentes que tenían como finalidad llegar hacia Estados Unidos o Canadá. Y básicamente lo vivimos con Joseph, que fue el acompañamiento de una historia que hicimos con Alberto Pradilla, Animal Político y Clip, y Univisión, y ahí nos dimos cuenta cómo ellos iban dejando dinero a Mamá África, ¿no? Entonces iban dando una cuota conforme iban avanzando cada momento en cada tramo, ¿no? Desde que llegaban a Brasil hasta que cruzaban la frontera de Estados Unidos con México. Entonces, creemos que ahí fue, a mí me emocionó mucho, y me emocionó mucho entenderlas y leer los proyectos y los textos, porque de ahí Alejandra Saavedra, que es una gran diseñadora, creó la imagen, la identidad que decía Dani, para poder entender cuál era visualmente, ¿no? La forma en cómo las imágenes, todos tenemos referencia, pero sobre todo que se identificaran quienes están en movilidad. Y luego la editora muy talentosa que es Adriana Kong nos ayudó a poder tomar esos testimonios en audio y en video que ustedes habían hecho ya al principio de la investigación, y nosotros pudimos explotar esos testimonios, como en el caso de Mercedes, en la investigación de Gaby, ¿no? Creo que es un trabajo que hicieron de investigación muy grande, los fotógrafos y las fotógrafas también trabajando en Juárez y en Tijuana, y quienes colaboraron como recolectoras en imágenes, las periodistas. Creo que todo este bagaje nos dio la oportunidad de poder recrear cómo han sido las capturas de pantalla y los audios, ¿no? De los fraudes que han tenido los migrantes al cruzar básicamente por nuestro país, ¿no? Fíjense que una de las periodistas que estuvo directamente platicando con organizaciones, siguiendo albergues aquí en la Ciudad de México, fue Abril Mulato. Y a mí me gustaría, Abril, que nos cuentes ¿cómo fue tu experiencia? No sé si antes habías cubierto un tema con migrantes tan de cerca como fue esta vez, no lo sé, pero cuéntanos un poco cuál fue tu experiencia, sobre todo
adentrándote en este mundo de los grupos de WhatsApp y de Messenger y de Facebook de los migrantes y toda la desinformación que circula por ahí. Y luego esta parte que creo que es muy importante que tú hiciste, que fue, a ver, ¿dónde están las organizaciones? ¿Dónde están las investigaciones académicas? ¿Qué dice la OIM? ¿Qué dice la ACNUR? Para un poco no dejar únicamente en el anecdotario de esto le pasó a un montón de gente, sino a ver qué están haciendo y hacia dónde están mirando las instituciones y las organizaciones que se supondría debieran velar por pues la protección y los derechos humanos de los migrantes. Abril, cuéntanos. Pues mira, la verdad es que hablando así de temas de migración tan grandes como este, yo nunca había hecho algo similar y siendo muy honesta, no creo que haya podido yo hacer algo así en este tiempo. Era imposible. O sea, la verdad es que el trabajo, lo que comentaba al inicio, me emociona un montón por el hecho de poder colaborar con tanta mujer periodista, que para mí es súper importante, tan talentosa, pero también porque me permitió esta onda de entrar a este tema de migración y estar en contacto con migrantes directamente, ¿no? Yo, la verdad es que empecé a ir a los albergues, empecé a hablar con gente y sí me di cuenta que había una desinformación muy grande. Pero también es que dentro de lo mismo, ellos mismos fueron los que me empezaron a llevar a... yo algún día en una página de Facebook escuché de la Comar tal. Yo en algún día tal, ¿no? Entonces vas atando cabos y vas diciendo, ok, si tienes como la información en general, pero la tienes toda desarmada, entonces... A mí, por ejemplo, de esta investigación lo que me pareció súper relevante es que todo el mundo me decía, oye, es que está muy grande, es importante, qué bueno que lo están haciendo tanto población migrante como periodistas, como personas de, sí, no es algo nuevo. Pues sí, pero ¿por qué no estamos informando que esto está pasando y que está pasando entre migrantes, que está pasando de empleadores estadounidenses, de reclutadores mexicanos? ¿Por qué no lo estamos diciendo si no es tan nuevo? ¿Sabes? O sea, a mí eso me sorprendió un montón. Sí creo que lo que comentamos en el video, lo que comentas tú, esta desinformación se da pues como mucha, ¿no? De no sabes algo y se lo comentas a alguien y sigue creciendo, pero es muy fuerte ver que hay gente que se está aprovechando de esto. Y esto creo que desde que Dani tenía el proyecto y que en algún momento nos empezamos a unir y a crear esfuerzos, lo teníamos muy claro, ¿no? De sí queremos informar y sí para nosotros es importante porque nos interesa, porque es un tema que es importante y va a ser relevante muchos años, pero queremos que la gente sepa que no es, o sea, que no puede haber gente aprovechándose de ellos, ¿sabes? No, o sea, como que de repente íbamos reporteando, bueno, en mi caso y seguramente de Gaby y de Angie, iba reporteando y decías, es que no puedo creer, o sea, y en mi caso, muy específico, Ciudad de México, aunque yo no hubiera cubierto ese tema así como muy específico hasta ahora, sí hubo estos últimos meses, que los que vivimos aquí lo sabemos, que llegó muchísima población migrante, pero que estaba en todos lados, ¿no? Y que tú venías escuchando a las instituciones oficiales y a decirles en los campamentos, es que se tienen que ir para allá, se tienen que ir para allá porque tal y cual y y era como, te juro que un día paseando a mis perros le dije, oye, pero ¿por qué les estás mintiendo? Ese campamento ya no existe, lo cerraste hoy en la tarde, ¿sabes? Entonces no es nada más desinformación entre nosotros y gente que se aprovecha. Es un fenómeno que las autoridades no están sabiendo controlar y que ellas mismas desinforman. Entonces es una bomba gigante que, repito, nunca hubiera podido yo abarcar sola. Y que te digo que este es un tema que seguirá y me sigue sorprendiendo y me sigue emocionando y me sigo enojando, por decirlo bonito, pero que es muy fuerte, ¿no? Y bueno, eso porque es que si no, tú. Gracias, Abril. Sí, yo creo que una parte muy importante de este trabajo
fue dimensionar el problema, porque todo mundo hemos hablado de fraudes en visas de trabajo o cosas el tema de asilo, que te cobran las citas, pero no habíamos hecho un equipo así de grande y de profesional que nos permitió en 2 meses descubrir cosas que quizá un equipo más pequeño pues hubiéramos tenido que recorrer un buen tiempo para encontrarlo. Uno de los casos que a mí me conmovió más fue el caso que encontró Gaby Martínez en Tijuana. Y a mí me gustaría, Gaby, que nos cuentes un poco la historia que encontraste y que es una entre, no quiero decir miles, pero cientos de historias que hay no solamente en la frontera, pero muy en lo particular en la frontera entre México y Estados Unidos. Y que es un ejemplo de los engaños, de los microengaños que pueden sufrir los migrantes, pero que no es solamente el tema de que les cobren dinero, que evidentemente también es importante porque el dinero resuelve muchas cosas en el camino, pero les quitan ilusiones, esperanzas, sueños, planes, y emocionalmente la gente termina muy dañada. ¿Quién les devuelve todo eso? Gaby, cuéntanos tu historia, por favor. Sí, como decía Abril, una de las cosas fue cómo rastrear estas historias y entonces cómo llegamos a la de más de 200 migrantes estafados, ¿no? O engañados para, pues supuestamente para recibir este trámite de asilo. Yo me acuerdo que lo primero que hice fue como hablar con los albergues y algunos activistas y ellos, o sea, efectivamente te van como canalizando. Entonces, de alguna manera siento que nos quedamos cortas porque muchas historias no alcanzan a entrar. O sea, esta historia de los 200 creo que fue como bien simbólica, tiene ciertas particularidades, pero en realidad, como bien dices, Pati, son miles, o sea, realmente son miles de historias. Yo creo que lo que encontramos en la calle simplemente ni el tiempo ni el espacio nos da para contar todo lo que vimos, todos los testimonios que escuchamos, todas estas irregularidades y violaciones a derechos humanos y pues inhumanidades, ¿no? Yo llego a esta historia justamente en una plática que tuve con una muy querida amiga que se llama Soraya Vázquez. Ella es una gran abogada aliada de la población migrante que pertenece a la organización Al Otro Lado. Y bueno, dentro de todo lo que ella tenía, que no fue nada más esta historia, justamente me hablaba, ¿no? De todo lo que habían visto relacionado con tema de engaños, de fraudes, desinformación a migrantes. Y entonces en algún momento de la plática ella me dice, pues sí, de hecho nos acaba de llamar este testimonio, era relativamente reciente, en diciembre pasado. Dice que son 200 migrantes engañados. Y yo me acuerdo que estaba como anotando, ¿no? Y se me fui como de corrido y como, ¿qué? Dije, no, te entendí 200. Sí, son 200, más de 200. ¿Cómo 200? Y entonces me empieza a explicar como esta dinámica, ¿no? Y me pone la llamada, de aquel entonces, este mensaje que ellos, que deja en este caso Mercedes a la oficina de la organización. Y yo todavía recuerdo haber escuchado con muchísima desesperación la voz de esta mujer, donde le decía, alguien por favor ayúdenos. O sea, ya fuimos con la autoridad, ya hablamos, intentamos rastrear a Jaime Díaz, ¿no? El famoso Jaime Díaz, ya intentamos hablar con él, hemos buscado en redes sociales, lo hemos publicado en nuestras propias redes sociales, pero nadie nos ha puesto atención. Por un lado, el tema de la impunidad de este sujeto que se dedicó a mentirle a muchísimas familias diciéndoles que trabajaba en una organización estadounidense, que esta organización se encargaba de tramitar el asilo, que era tan confiable la organización que ni siquiera les iban a cobrar miles de dólares, nomás lo de las copias y el papeleo. Entonces creo que es algo como de repente que puede generar confianza en la población. Les pedía entre 40, 50 dólares de copia, supuestamente, y ahí los tenía esperando, ¿no? A mucha gente en Honduras, a otros en El Salvador, muchísima gente también mexicana, desde Chiapas, Michoacán, y bueno, todos obviamente esperanzados porque lo miraban a él todavía salir en redes sociales, hacer sus transmisiones en vivo. Entonces, el que no se escondiera de ellos inicialmente, yo creo que les generó esa confianza. Y todavía creo que ha sido una de las premisas de este proyecto, decir que a veces esta desinformación se ha hecho también de boca en boca entre los propios migrantes, es decir,
depositas la confianza, recomiendas un servicio, recomiendas un proceso y entonces la gente confía en ti. Y en el caso de Jaime, la gente confió en personas como en Mercedes o como Jenny, es decir, gente que conocen, ¿no? De primera mano, no confiaban en un Jaime Díaz. Es que si a mí mi comadre me lo está recomendando, seguramente es confiable. Ese fue como, yo creo que el gancho, ¿no? De este sujeto para poder tener más de 200 víctimas. Y hay que decirlo, son 200 que documentamos, pero seguramente hay muchas más, ¿no? Porque estamos hablando específicamente de gente que vimos en un grupo de WhatsApp, pero habrá gente que no lo haya denunciado. Y Pati, más allá también del engaño, a mí una de las cosas que realmente me sorprendían, y como dice Abril, o sea, son cosas que te indignan muchísimo, era, a mí Mercedes me contaba que su familia, por ejemplo, ¿no? 14 personas de su familia, entre sobrinas, primos, hermanos, mientras esperaban en Honduras, este sujeto, para tenerlos todavía enganchados y decirles, no, pues no, todavía no está listo esto, vayan avanzando, de alguna manera no es que los obligue, pero los desinforma de tal manera que ellos van viajando solos, esperanzados que cuando lleguen a Tijuana iban a poder cruzar, ¿no? Ya con su papel listo. Y entonces las mentiras de este sujeto dejan a la deriva a 14 personas hondureñas en una de las ciudades más violentas de México, donde ya han asesinado migrantes, donde los albergues estaban saturados, en donde también aquí mismo ocurren los engaños. Entonces, sí viven una estafa o son engañados y les roban el dinero, pero como bien dijiste, los problemas son secuenciales, de dejarlos en un estado de vulnerabilidad tremendo, ¿no? Alguna gente que pierde el patrimonio, y otra de las cosas que vi fue cómo los responsabilizaban a ellos. Yo recuerdo una publicación de una de las primeras personas que denunciaba a Jaime, y entre los comentarios, otras personas, otros mexicanos les decían, pero es que ustedes también quieren todo fácil, ¿no? O sea, tienen que irse al albergue y vivir como todas estas desafortunadas circunstancias. Básicamente lo que querían decir era que aún ellos, haciendo el pago por un trámite que aparentemente era legal, ellos tenían que pasar por un proceso y sufrirlo para poder cruzar a Estados Unidos. O sea, no era que se solidarizaban, ¿no? Entonces Mercedes preguntaba, yo veía que respondía, ¿no? En estas publicaciones, decía, oye, es que nosotros no estamos pagando un coyote, nosotros no estamos migrando de manera irregular, estamos pagando por un servicio que nos prometieron, que nos dijeron que era legal, que nos dijeron que era seguro, y por eso estamos esperando, porque estamos confiando en un servicio que nos vendieron, o sea, no andábamos ahí viajando de manera clandestina. Entonces eso a todas luces es un engaño y es un delito. Y híjole, pues yo espero más bien que este trabajo, como bien decían todas las compañeras que han platicado, sea algo que si bien se conoce, ¿no? Como chisme de pasillo, que pongamos una luz oficial con este proyecto, que realmente vean el trabajo que se hizo de investigar, de documentar, porque es una realidad que viven desde hace mucho tiempo, pero que no han querido atender. Sobre todo es eso, que puedan observar la vulnerabilidad de todas estas personas. No sabemos nada de Jaime Díaz, pero yo espero que a partir de esto alguien realmente quiera hacer su chamba, ¿no? Sí, Gaby, yo creo que esa parte es muy importante. Y el tema de la confianza que decías tú, Gaby, la gente confía en lo que sus conocidos le dicen. Y ese es un punto súper importante, por ejemplo, en el tema de los reclutadores que ofrecen visas de trabajo a Estados Unidos. Pero bueno, a ver, Daniela, yo quiero que nos digas una cosa. No te iba a advertir lo que te iba a preguntar, pero ahí te va. Ok. Paco, ahora sí ponnos a todas, porque esto es muy importante. No se crean. No, fíjense que a mí me parece que este trabajo debiera ser el inicio de un esfuerzo mayor para acompañar a los migrantes, para ofrecerles información de calidad, para luchar contra los Jaime Díaz y los influencers y los de los grupos que dicen que la CBP One se va a terminar y ver cómo podemos hacer equipo entre los medios de comunicación y las organizaciones. Y yo diría que los gobiernos, pero ay, nomás vieran cómo nos sirven para una madre. Entonces, yo diría que más bien, ¿cómo hacemos para alertar a la comunidad, para acercarles información, quizá no solamente a través de las redes sociales, sino a través de otros mecanismos
mucho más cercanos que van en el camino con los migrantes. Pero a mí me gustaría, Daniela, que nos cuentes un poco cómo ves el futuro de este trabajo que iniciamos y que a mí sí me gustaría pensarlo como el inicio de algo más grande, muy enfocado a cuidar, a informar y a proteger a la gente que está migrando. Porque la gente no va a dejar de migrar, eso sí se los dijo. Esa tontería que traen los gobiernos de México y Estados Unidos de una migración ordenada y planeada, dices, por el amor de Dios. Entonces, si las organizaciones y los periodistas estamos alerta y estamos acompañando a los migrantes, creo que mucho del trabajo tiene que ser con ellos. ¿Qué es lo que ellos necesitan en materia informativa? Pero, a ver, tú cuéntanos, Daniela, ¿cómo ves las cosas ya en general como inicio de pues un trabajo más grande? Yo creo que debemos aplicar la misma lógica que aplicamos para saber cuáles eran las desinformaciones, que es, de algún modo, no pretender tener la fórmula para decir, así es como vamos a apoyar, sino preguntarles qué necesitan. Creo que esa fue la clave de los hallazgos en este trabajo, además del gran profesionalismo de quienes integraron el equipo. La clave fue acudir a las personas a ver qué necesitan, cómo lo necesitan, con qué periodicidad lo necesitan y en qué formato lo necesitan. Entonces yo creo que una primera entrada sería eso y la oportunidad que hemos tenido de conocer a personas que realmente quieren apoyar. Estamos hablando de esta organización al otro lado, estamos hablando de todas las organizaciones de Ciudad de México, las herramientas que han desarrollado para darles herramientas a las personas para que tomen mejores decisiones. Y creo que nosotros y nosotras tenemos que convertirnos en ese vehículo de esas buenas personas, de esas buenas ideas que sí están ahí, para generar información y llevarla como la necesiten a las personas que la necesitan. Como dices tú, Pati, qué mejor que tuviéramos también de este lado el apoyo de los gobiernos, pero desgraciadamente no es así. Pero bueno, como sociedad civil y como periodistas, podemos contribuir de esa manera, ¿no? Yo creo que hay mucho que platicar, hay mucho que planear y proyectar en el futuro, pero definitivamente creo que sí, la fórmula de que este proyecto nos saliera también fue porque acudimos a las personas a ver qué necesitan. Y para crear una solución en conjunto o crear ya no digamos una solución, sería como muy osado de nuestra parte decir vamos a dar una solución, pero algo que contribuya realmente, tenemos que acudir a ellas, a ellos, a responder a la confianza que nos tuvieron cuando nos contaron sus historias, cuando contestaron la encuesta, y co-construir, sobre todo porque hay muchas iniciativas muy buenas. Tras este reportaje también me han contactado algunas otras organizaciones que están en Monterrey, en Saltillo, que también tienen una afluencia importante de personas en migración que también quieren hacer algo, ¿no? Y yo creo que desde ahí, desde hablar con la gente que está en los refugios, desde hablar con las organizaciones que trabajan día con estas personas, podemos construir algo que los tenga, que sea útil, porque ante todo esa es la premisa, ¿no? Que sea realmente útil, que podamos contribuir. Así es, y yo creo que esa parte fue muy importante la respuesta de la comunidad. Yo quisiera en este momento agradecer públicamente a todas las personas que nos ayudaron a contestar la encuesta, que leyeron los reportajes, que le dieron clic al video. Tenemos más de 50,000 vistas en el video. Eso ya significa cosas. Y fue muy interesante porque nosotros habíamos hecho ejercicios de levantar sondeos con nuestros usuarios. La primera vez cuando construimos la membresía de Amigos de Conexión Migrante, que es ya voy a echar mi comercial, discúlpenme, es una membresía gratuita que hay para la comunidad migrante, y ahí hicimos una primera encuesta. Y la última encuesta la hicimos el año pasado, en un proceso de aceleración que tuvimos con Google y Sembra Media.
Y el esfuerzo para que la gente nos contestara 5 preguntas, de verdad, fue descomunal. O sea, ya no sabíamos cómo. Les mandamos WhatsApp, les mandamos mensajes, los subíamos a redes sociales, los subíamos a la página, bailábamos, cantábamos, y fue muy complejo recibir respuestas. Nos tardamos un proceso de 3 meses únicamente de estar esperando respuestas de la comunidad. Creo que fueron alrededor de 400 respuestas en 3 meses. Bueno, cuando hacemos este ejercicio, la encuesta, yo no me acuerdo cuántas preguntas tenía, pero más de 6, fácil. Tenía más de 6 y luego traía una pregunta o 2 abiertas. Y uno dice, la gente que va a tener tiempo de contestar, y menos si vas en el proceso de migrar, o si ya estés en Estados Unidos, pues las preocupaciones son otras. Bueno, pues en 2 semanas tuvimos 200 respuestas. Es una locura de gente. Que la gente se dé 5 minutos de su tiempo para contestar algo, nos dejó ver también que hay una gran preocupación también dentro de la comunidad y que la gente está preocupada y está harta de que le engañen y de que le quiten si le va bien $50 y si le va mal 6,000. Entonces, creo que a partir de ahí, la comunidad nos está diciendo qué temas necesita y cómo los vamos a trabajar. Hay algunas preguntas, me dice doña Selene. Entonces, Selene, pues si quieres, empieza, por favor. Sí, bueno, una de las preguntas que nos están haciendo es de Antonio García y bueno, es como para todas, no sé quién la vaya a querer contestar. Y la pregunta es, ¿cuál fue el principal reto del reportaje? Daniela, ahí te hablan. El reto fue pues tomar decisiones acerca de qué primero, qué después, ¿no? Afortunadamente, las reporteras tenían muy claro lo que era importante dentro de la historia que ellas tenían y poniéndolo de ese modo, pues el mayor reto para mí como coordinadora editorial del proyecto fue decir, todo es muy relevante, pero entonces vamos a tener que tomar la decisión, ¿no? Hacer aquella primera entrega donde conjuntábamos todas las historias fue un proceso muy largo, un proceso de edición como a 8 manos, que fue muy retador, porque no queríamos dejar fuera nada, porque las historias de todas y de todos eran importantes, porque teníamos que contar la dimensión de un problema que tenía muchos tentáculos. Yo creo que ese fue el mayor de los retos, ¿no? Por eso cuando nos decidimos por ese tema de las trampas, y hablando en plural, son varias, esto tiene muchas cabezas, pero así es, y vamos a hablarles específicamente de todas y cómo sucede, ¿no? Entonces creo que esa fue la parte más retadora, el volumen de información a manejar fue muy importante, las entrevistas, los reportes, las transcripciones, o sea, ese gran archivo que compartimos varias, sí ocupa gran parte de nuestro espacio en nuestros nubes y correos electrónicos, porque realmente fue un volumen bien importante de información. Entonces decidir, pero fue una gran ventaja, decidir cuando todo es bueno, es el sueño de cualquier editora. Exactamente, esa fue la parte más compleja porque había muchísimas historias, pero nos teníamos que enfocar. Hablando de eso, las redes sociales han jugado y jugarán un papel muy importante en todos estos procesos de desinformación. Y les quiero contar, ojalá y Facebook no nos vaya a cortar aquí la transmisión. Les quiero contar que la cosa se puso intensona. Ahí les va el chisme. Este es chisme total, interno, para que vean que nosotros también sufrimos. No se crean. Ahí les va. Publicamos el trabajo. ¿Se imaginan el estrés? Porque de verdad fue un trabajo de 2 meses de locura, que si no hubiéramos conjuntado todos estos talentos que participaron, no hubiéramos logrado sacar este proyecto. En Conexión Migrante, pues estamos bien locos y somos bien obsesivos y entonces programamos todo y estábamos listos casi
para prender la velita del pastel y que todo saliera perfecto. Se publica el reportaje principal, muy hermoso, muy precioso. 5 minutos después, Conexión Migrante ya no tenía perfil de Facebook. Nos bajaron el perfil. Bueno, ya se imaginarán, yo casi me vuelvo diabética. Se me cayó el pelo, me volvió a crecer, una cosa tremenda. Y luego, a Abril también le hackearon sus cuentas. Y a mí también me intentaron hackear las cuentas. Recuperamos el perfil de Conexión, pero fue un tema tan potente que hasta las mismas redes sociales se asustaron, porque sí, evidentemente fueron agentes externos que participan de la desinformación, pero la gente de las redes sociales dijo, espérenme, no es mi culpa, y bueno, sí es su culpa también por una parte, pero fue muy potente el golpe, digamos, y nos dejó pues en redes sociales un ratito y con un susto que yo no les quiero contar. Abril, cuéntanos un poco tu historia. ¿Qué te pasó a ti? Pues la verdad es que yo me hice diabética y me salió el pelo de nuevo, pero sí me asusté un montón porque nunca me había pasado y porque hubo un intento, no se pudieron las dos cuentas, pero hubo varios intentos en mi cuenta de Facebook y al final se quedaron con la de Instagram. Yo había como ya escuchado ondas de que uno no se tiene que desesperar y que todo bien, pero al final es que como periodistas nosotras contactamos a muchas personas a través de nuestras redes, entonces tenemos mucha información ahí que la verdad ahí me dio como un de, oye, pero es que acabo de pedir esto y esto y esto, porque hay incluso para este reportaje sí tengo que decir que hablando de la pregunta que hacían hace rato, uno de los retos, al menos para reporteros, yo creo que es un poco ganarse la confianza de las personas y muchas veces contactamos a estas personas migrantes a través de redes y ya después podíamos hacer una llamada y ya después podíamos ir al albergue, ¿no? Entonces, sí, de repente para mí fue un rush. Al final sí recuperamos mi cuenta de Instagram, que yo no voy a decir aquí que soy influencer porque yo es que solo subo perritos y cosas irrelevantes como nuestro reportaje. Entonces, yo qué sé, ¿no? O sea, sí fue un rollo porque no, me refiero a que yo no hago contenido como de, ay, me están hackeando por algo o X, ¿no? Fue raro porque fue muy pegado a la publicación. Y bueno, pues esto, ¿no? O sea, te da rollo porque no estás segura en ningún lado y luego te pones a pensar, imagínate la banda que platica y se comunica y se informa siempre en estos canales, ¿no? Que es mucho la gente con la que hablamos. O sea, yo estaba en 30 grupos distintos, también de repente empezaron a quererme hackear la cuenta de WhatsApp por llamadas, que yo no sabía que eso ni siquiera se podía hacer, ¿sabes? Y todo fue como en esa primera semanita. Pero bueno, luego ya pasó y ya aplicó la de ya no contesto llamadas de números desconocidos, que tendría que haberlo hecho desde el inicio, pero bueno. Pero, pues, yo qué sé, valió la pena. Y fíjense que a mí lo que, bueno, en un principio, como dice Abril, pues sí, nos volvimos diabéticas y te da mucho coraje y mucha impotencia no poder hacer nada. Pero ya horas después, cuando ya había pasado el susto, a mí sí me llegó un placer culposo porque realmente creo que no dimensionamos la respuesta real que íbamos a tener sobre la publicación del reportaje. Y entonces dices, bueno, yo siempre les digo a los chicos de Conexión Migrante, si somos capaces de cambiarle la vida a una persona, de mejorarle una decisión, de que deje de pagar por un trámite que es gratuito, a una, yo no pido más en la vida. Entonces, creo que es bien importante el esfuerzo y el trabajo que cada una de nosotros hicimos, primero para poder conjuntar todos los esfuerzos, para poder sacar un producto a tiempo, porque de verdad ustedes no saben eso de tener fechas límite de entrega casi también entre las cuentas y las canas que nos salieron por entregar a tiempo. Pero el esfuerzo valió la pena y yo creo que el esfuerzo debiera continuar. Yo sí les quiero contar, en Conexión Migrante estamos pensando muy seriamente que siga después de esto para la comunidad.
qué información le debemos dar, qué cosas debemos compartir, en qué debemos insistir, y creo que hay preguntas al respecto, Selenita. Sí, de hecho, una de las preguntas también es de Antonio García y nos está preguntando sobre cómo se le puede dar continuidad a toda la información que se generó. Y también Valeria Acevedo dice, ¿cuáles son los pasos que los migrantes deben seguir para evitar caer en este tipo de engaños? ¿Quién se avienta esa respuesta? ¿O me la aviento yo? Bueno, yo puedo hablar un poquito de los pasos que a mí me recomendaron organizaciones que ven esto todo el tiempo, ¿no? Al final, yo sé que es bien difícil, pero pues si ya están ahí en redes sociales, nada cuesta un poquito googlear y salirse del grupo de Facebook o del canal de WhatsApp o lo que te dijo tu amiga Anita, ¿sabes? O sea, hay que como doble checar siempre las cosas. Normalmente cuando te piden, por ejemplo, para sacar visas y visas de trabajo, normalmente no te van a pedir un dinero por adelantado, ni papeles como acta de nacimiento, carta de recomendación, prueba de COVID, o sea, no. Y no hay un costo por pagar un examen como tal. Otra cosa que igual en los videos, porque no me quiero alargar, que compartimos en el reportaje, hay portales que hay reseñas de propios migrantes diciendo, oye, este patrón es bueno, este no, tal, ¿no? Y pues la verdad es que está difícil, pero es que sí hay que ir a los medios oficiales, ¿no? Yo sé que la información es muy confusa y tal, pero hay organizaciones que también mencionamos en el reportaje que, por ejemplo, lo que hablaban, ¿no? Al otro lado, que ahorita se me están olvidando las organizaciones. El Centro de Derechos del Migrante. Claro, Centros de Derechos del Migrante, que son los que tienen estas webs de contratados.org. Ahí eso está ya como muy monitoreado y ellos te ayudan, ¿sabes? O sea, no, siempre que te pidan dinero, yo en resumen, mi tip, siempre que te pidan dinero y documentos y dinero por pagar algo, es que ahí todo huele mal. Y de verdad que la información que te dan en las redes sociales es que muchas veces es gratuita, ¿sabes? Y yo sé que hay un montón de medios que te dicen, o bueno, de usuarios en redes sociales que te dicen que transitar es ilegal y que te van a hacer y que te van a llevar a la cárcel y te van a rebotar, tal. Infórmate antes de pagar, sean, como dice Pati, $50 o 6,000. Antes, es que de verdad, hace mucho la diferencia. Sé que a veces la onda de irte rápido, llegar rápido, presiona un montón, pero no tienes que perder ni patrimonio ni tranquilidad y arriesgar tu vida, porque al final ellos no te garantizan el cruce nunca. No hay garantía y puedes perder mucho más. Es lo único que puedo decir yo. Gracias, Abril. Y bueno, si quieren buscarnos, ahí está Selene, todo el día, noche y día. Selene no duerme, sí sabían eso, tiene una enfermedad, no duerme. Entonces, ella todo el día está pendiente, no se crean, sí tenemos horarios, pero nos pueden también nosotros hablarnos y nosotros los canalizamos a organizaciones o a los sitios oficiales donde tienen que encontrar la información. Gaby Martínez, cuéntanos un poco la experiencia que tú viviste en Tijuana con estos procesos. Sí, fíjate, bueno, para mí algo bien importante que sí no me gustaría que quedara de fuera y que tiene que ver con esta pregunta que hicieron sobre, bueno, que sigue como un poco después, fue esta protesta que hubo, ¿no? A raíz de la investigación que publicamos de cómo migrantes de un albergue, porque esta información la compartimos también pues con la población que nos interesaba, sobre todo que tuviera acceso, ¿no? Que fueron los albergues, fueron organizaciones civiles, muchas de ellas que trabajan con migrantes. Y después de haberla compartido, yo recuerdo muy bien que me empezaron a llegar mensajes de algunos activistas donde me decían, oye, es que los migrantes de este refugio están como muy indignados, ¿no? O sea, todos están empezando a contar como estas historias que ya han vivido, pero que parecían que estaban como guardando para ellos mismos. Y entonces la indignación, cuando tú la compartes, yo creo que se vuelve como este cerillito, ¿no? Que enciende algo. Y entonces ahí es cuando ellos deciden acá en Tijuana irse a manifestar, sobre todo al Consulado de Estados Unidos de Tijuana. Y eligieron esta institución porque una de las, como los reclamos que ellos hacían era precisamente esto, oigan, es que necesitamos información.
O sea, pelear contra la desinformación o combatirla, ¿no? Erradicarla es bien complicado cuando tú tienes a cientos y miles de personas todos los días dedicándole, inyectándole dinero justo a desinformar para obtener un beneficio económico. Y son muchas más pocas las instituciones o las personas que están tratando de erradicar o pues corregir como estos discursos, ¿no? Creo yo, tengo esta sensación de que somos menos. Entonces, bueno, ellos protestando, exigiendo, sí queremos la información. Y como bien dijiste, Pati, sí hay un interés bien genuino de la comunidad migrante de que estas historias se sepan. Fíjate, a diferencia de otros casos, donde siempre me cuesta más trabajo hacer como esta relación de confianza con la población, aquí fue casi de inmediato. Es decir, había un interés y una urgencia de las víctimas de estos engaños de contar la historia y casi todos coincidían en algo: no quiero que le pase a alguien más. O sea, sobre todo ese era como el punto medular: no quiero que le pase a alguien más, ya me pasó a mí. Tengo muy pocas esperanzas de que esto no quede en impunidad, es decir, de obtener justicia, simplemente quiero que no le pase a alguien más. Y yo creo que lo que le sigue es, pues bueno, por lo menos de nuestro lado, Pati, yo creo que darle continuidad a estos casos que lamentablemente no pudimos publicar por falta de espacio, pero que con el compromiso que tenemos de darle seguimiento, ¿no? a estas situaciones que se están viviendo, pues bueno, publicar esas historias. No es solamente un Jaime Díaz, son muchísimos Jaime Díaz, como dijo Mercedes, que están por todas partes y que le están dedicando todo su esfuerzo a engañar a la población migrante para ellos poder obtener dinero. Entonces yo creo que por ahí sería como este seguimiento, ¿no? Gracias, Gaby. Oye, bueno, entro yo porque nos está llegando una pregunta y es justamente para el área de ahí de Tijuana. Y es G Musical Santos y nos dice: muchas gracias por todas las informaciones. Ustedes que tienen la oportunidad de poder estar recorriendo la frontera, más en Tijuana, ¿qué saben de los que se dedican a pedir cuotas a los inmigrantes para dejarlos seguir caminando con los que supuestamente son guías de cruzarlos? La verdad, desgraciadamente, esto pasa en el lado mexicano. Sí, estoy leyendo la pregunta porque no la entiendo como muy bien, de gente que esté pagando, pues le esté pidiendo dinero a los traficantes que les cobran cuotas a la gente y les dicen: aquí miren, este caminito aquí nos tardamos 20 minutos. Ya, Usted camina 20 minutos y cruzamos, va a ver. No, bueno, yo siempre lo he dicho así, ¿no? Desde que pasó sobre todo el título 42 y que de alguna manera era más complicado cruzar digamos, con coyote, ¿no? Salieron los taxistas más caros, yo creo que de todo México, porque es gente que te cobra $500 solo por dejarte enfrente del muro y decirte que te brinques. O sea, eso es tu tirada, no es una guía, no es cruzarte, no es llevarte a una casa, no es ponerte en contacto con una organización. Y esto, pues sí eso sí me generó muchísima tristeza entenderlo, ¿no? Uno piensa que la gente que engaña, pues es esta gente como bien maldita y seguramente pertenece a redes de organizaciones. Sí, sí son unos, pero algunos son nuestros vecinos. O sea, quiero decir, es el taxista que trabaja todos los días y que vio una oportunidad por la vulnerabilidad de estas personas y que decidió que ese día le va a cobrar $500 a una persona porque sabe que puede hacerlo y no le va a pasar nada. O sea, es así de fácil como uno puede vulnerar a una persona que ya está en una situación bien complicada. Y en Tijuana lo hemos visto muchísimo porque se presta la oportunidad. No necesitas solamente ser taxista. A mí me contaban, a veces había como en estos restaurantes que están muy pegados como a los albergues de migrantes, llegaban, surgían las pláticas y entonces a lo mejor algún empleado por ahí: no, pues yo te llevo, mira, por ahí cruzan todos. Y entonces ya le bajaste $100. No le dijiste que corre el riesgo de que lo van a detener, que lo van a regresar, que va a volver a tener que gastar, que hay albergues que ya no te aceptan si fuiste retornado. Entonces, pues sí, ¿no? Pero el dinero ya se lo llevaron. Pues miren, aquí nos podríamos pasar una hora más platicando historias de lo que está pasando con la comunidad migrante y la desinformación. Pero pues ya se nos acabó el tiempo, ya hasta nos pasamos. Fíjense, lo bueno es que aquí en esta cadena internacional que tenemos de noticias no nos importa que nos pasemos de tiempo. A mí me queda el compromiso de que seguiremos el tema, de que estaremos muy cerca de ustedes, de que si tienen dudas
de organizaciones o de personas, no duden en buscarnos y nosotros los podemos canalizar a organizaciones que los pueden ayudar. Me da mucho gusto haber recibido esta noche a mujeres periodistas con las que trabajé en este proyecto, que admiro mucho, que creo firmemente que están convencidas que este es el trabajo que debemos hacer y la importancia de escuchar a nuestras audiencias y de escuchar a la gente y de darnos el tiempo de sentarnos y ver a la gente a los ojos para poder conversar y saber que el problema de unos, y eso se los juro que es cierto porque lo practicamos todas las semanas en Conexión Migrante, el problema de uno es el problema de muchas personas. Por eso es importante visibilizar estas historias. Gracias, Daniela, gracias, Abril, Mónica, Gaby, Selene, Paco, que está por ahí en los controles, Abel, que está en su casa llorando porque hoy no estuvo en Conexión Migrante. Pero no, de verdad, gracias a todas ustedes por habernos acompañado en esta charla entre amigos, con la garantía de que esta no será la última vez que nos reuniremos, porque estoy segura que podremos hacer más trabajo en favor de la comunidad. Dani. Bueno, pues, como dice Pati, el compromiso aquí se queda, ya no podemos dar marcha atrás. Creo que al final del día eso es otra de las cosas que trae como resultado, y saber que estamos apoyando. Y pues aquí quedamos con ese compromiso. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir trabajando con esos temas también desde Verificado MX. Así es que síganos también por ahí para estar al pendiente de todo este tipo de información. Y pues aquí estamos para escucharles también. Muchas gracias. Abril, querida. Bueno, pues yo nada, igual agradecer la oportunidad que tuve de trabajar con todas ustedes, pero también la confianza que me dieron las personas con las que platiqué, que de verdad que sepan que sus historias a mí me marcaron un montón y que igual que el compromiso a partir de aquí es otro que el que tenía antes. Y nada, o sea, gracias a todos y bueno, que al final sí creo que migrar es el derecho de todos, ¿no? Entonces, solo hagámoslo informados y ya está. Bueno, yo la verdad es que les agradezco mucho que me hayan invitado e integrado a esta aventura de contrarrestar la creatividad de la trampa de la desinformación, ¿no? Eso me asombró muchísimo. Y leyendo sus reportajes y el esfuerzo que hicieron para recolectar los testimonios, me da muchísima emoción que se continúe. Es algo que es bien necesario contrarrestar porque a veces los medios de comunicación nos centramos cuando ya hay muertos, ¿no? O la migración es tan grande en nuestro país, la movilidad ya se ha como devastado, ¿no? Ha rebasado el número de personas y estamos viendo escenas realmente tristes con albergues desbordados y todas estas cosas que, como dice Gaby, ya cualquiera puede cometer este delito de transar, traficar, afectar la economía y el sueño de las demás personas o las otras personas. Entonces, creo que es muy emocionante que sigan adelante con la investigación, pero también que sigan adelante escuchando a quienes están, ¿no? En esa parte que todavía sigue caminando o que están iniciando el camino para que no se confundan. Y un llamado de atención a las autoridades que también, si algo está desinformando, es porque no están haciendo un trabajo adecuado. Muchas gracias. Y bueno, a mí me queda mucho agradecerles a ustedes por haber creado un espacio seguro y armónico para hacer el trabajo, porque estuvo brutal los 2 meses y con toda la información. Es la primera vez que yo trabajo en un proyecto colaborativo. Me encanta que haya sido con ustedes. Fue una experiencia muy bonita. Me fascina el hecho de que hayamos sido un equipo hecho por puras mujeres, todas bien talentosas.
Y sí, sobre todo también agradecer la confianza, ¿no? Porque sin la confianza de toda esta gente que decidió compartirnos sus historias, pues este proyecto sencillamente no sería posible, ¿no? Siempre se necesita que alguien alce la voz, que tenga la valentía de querer compartir su propia historia. Y yo espero que se hayan sentido representados y que sus historias fueron contadas justo como ellos esperaban. Para mí eso es todo. Pues muchísimas gracias a todas ustedes, mujeres maravillosas. Selene, gracias por acompañarme una semana más. Nos vemos la próxima semana, jueves, 7 de la tarde, hora Ciudad de México, en otra charla entre amigos. Por lo pronto, que tengan un maravilloso fin de semana y gracias de nuevo a todas ustedes. Un abrazo grande, cuídense y a luchar contra la desinformación. En el sitio vamos a estar subiendo videos, pero yo creo que cada una de las historias que contamos les va a servir a cada uno de ustedes para saber detectar dónde sí, dónde no en los procesos de desinformación en la comunidad migrante. Gracias, buenas noches y que estén muy bien. Hasta luego.